Buenos días, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Bienvenidos al estudio de nuestro día de hoy de un curso de milagros. Recordemos que estamos compartiendo justamente el capítulo 11, la parte número 1, y estamos en el párrafo 8. El capítulo 11 nos habla de Dios o el ego. Y justamente la parte uno nos habla de este maravilloso fruto de la paternidad, ¿no? Creo que sí es los frutos de la paternidad, pero vamos a corroborar. Sí, los regalos de la paternidad, los regalos de la paternidad. Y justamente, bueno, estamos en el párrafo 8. Y para entrar en esta actitud de práctica, te invito a que justamente tomes una fuerte respiración, observes muy amorosamente, observa las sensaciones de tu cuerpo, siente cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, cómo al respirar tu cuerpo se expande cuando inhalas y se contrae cuando exhalas. Suelta todos tus pensamientos, déjalos pasar como nubes y mantente ahí observando tu respiración muy amorosamente. Respira y mantente respirando mientras escuchas, conectándote con el latir de tu corazón. Y comienza el párrafo. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo y al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo solo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Te pido que respires y que vayamos más profundo en el sentido de esta lección. Conecta con el latir de tu corazón y comienza diciendo, no sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Y este fragmento de un curso de milagros precisamente es muy importante porque nos explica justamente por qué tantas veces sentimos conflicto interno o sentimos esa confusión o esa resistencia espiritual. Aquí Jesús nos dice algo muy amoroso. O sea, el problema no es que tengamos una voluntad divina, el problema es que la olvidamos. Ese es el verdadero problema, ¿sí? Entonces no sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone, ¿sí? Eso quiere decir que el problema no es que tengamos una voluntad divina, es que la olvidamos. Dice, y eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. Fíjate lo importante que nos está diciendo, negar equivale a no saber. El ego nos hizo negar quiénes somos realmente. Negamos nuestra unión con Dios, negamos nuestra inocencia, negamos nuestra paz y por lo tanto
Al negar todas estas, estamos negando nuestra verdadera identidad. ¿Por qué? Porque mi identidad es que yo soy uno con Dios. Yo soy inocente. Yo soy paz. Y al negar eso, ¿qué hacemos? Bueno, comenzamos a vivir desde una voluntad falsa. ¿Y cuál es esa voluntad falsa? Pues nos conectamos con el miedo, tratamos de controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Cualquier cosa o signo, ya nos tenemos que defender, nos buscamos una defensa, atacamos y nos conectamos con esa carencia, con esa separación. Y ahí empezamos a creer que sabemos lo que queremos, pero muchas veces perseguimos cosas que no nos traen paz. Al contrario, nos la quitan. Como que tratar de controlar todo nos quita la paz. Nos da miedo de todo y nos defendemos de todo porque pensamos que todo mundo nos quiere atacar. Y al olvidar nuestra verdadera esencia, siempre estamos como unos mendigos, en carencia total. Pero hoy el Padre nos dice, la voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Y esto es muy sanador, porque la voluntad de Dios para nosotros no es un castigo, no es un sacrificio, para nada es un sufrimiento, al contrario, la voluntad de Dios es que recordemos quiénes somos en verdad. Y como nuestra voluntad verdadera proviene de Él, en el fondo, lo único que realmente anhelamos es amor. Eso es nuestro único anhelo, estar en paz, sentirnos unidos, no sentirnos solos, poder descansar, conectarnos con la verdad. Aunque el ego busque mil sustitutos, eso es lo que de verdad nuestro ser está buscando. Y luego nos dice, debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Debemos preguntar. Y esta es una práctica esencial que además nos está enseñando el curso de milagros. Dejemos de decidir solos desde el ego. Hagamos parte de Dios. Hagamos a Dios parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ego es el único que cree saber que necesita, que le conviene, que le va a dar felicidad. Entonces, nosotros conectados al ego pensamos que ya sabemos todo lo que necesitamos, que ya sabemos qué nos conviene más, ¿sí? Pero el Espíritu Santo ve mucho más profundo. Por eso aquí Jesús nos está invitando a preguntar, ¿cuál es tu voluntad para mí, Dios? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y poco a poco aprendemos a escuchar una guía más amorosa y más sabia que el miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está recordando por nosotros. Y qué consolador de verdad es esto. Quiere decir que aunque nosotros nos lleguemos a olvidar, el Espíritu Santo nunca se olvida. Es nuestra alarma, nuestro recordatorio. Y eso permite que dentro de nosotros siga intacta la memoria de paz, de inocencia, de unión con Dios, porque el Espíritu Santo constantemente está intentando guiarnos de regreso a esa unión con Dios. Pero luego dice, pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la tuya. ¿Sí? No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Entonces recuérdense, pregúntale, por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Hago esa pregunta más seguido. Y luego nos habla de que siempre lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Y esto es muy profundo.
porque a veces el ego percibe la guía amorosa del Espíritu Santo como una pérdida o como un sacrificio. Pero esto solamente pasa porque el ego teme soltar el control. Pero no tengas miedo. Hoy el curso nos dice algo muy reparador. Si la voz de Dios parece incómoda, no es porque quiera dañarnos, es porque todavía creemos que nuestra voluntad separada nos protegerá más que el amor. Así que hoy te invito a que cuando te sientas confundida, confundido, indeciso, indecisa, o que experimentes esa resistencia interior, ese miedo al cambio, ese conflicto interno, te detengas y te preguntes suavemente, a ver, Espíritu Santo, ayúdame a recordar cuál es mi verdadera voluntad y quedarte en quietud, escuchar desde la quietud, porque muchas veces creemos saber lo que queremos. Pero mientras el ego dirija nuestra mente, confundimos ese miedo con protección y confundimos también el control con amor. Pero hoy el curso nos recuerda que nuestra verdadera voluntad no está separada de la voluntad de Dios. Al contrario, fuimos creados desde el amor y para el amor. El problema no es que tengamos una guía divina, el problema es que olvidamos quiénes somos. Pero el Espíritu Santo conserva intacto ese recuerdo dentro de nosotros y espera pacientemente que volvamos a preguntarle, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y acuérdate, poco a poco vamos a ir descubriendo que la paz, que la unión, que el amor siempre fueron el deseo más profundo de nuestra alma. Así que hoy dejemos de luchar. Hoy dejemos de decidir solos y permitamos que una sabiduría más amorosa nos conduzca suavemente de regreso a casa. Gracias infinitas por estar aquí y bueno, vamos ahora a compartir la lección del día de hoy y estamos en la lección 355 y lleva por título La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Y dice, ¿por qué debo esperar, Padre mío, para recibir la dicha que me prometiste? Pues mantendrás la palabra que le diste a tu hijo en el exilio. Estoy seguro de que mi tesoro me guarda y de que solo tengo que extender la mano para encontrarlo. Incluso ahora mismo mis dedos ya lo están tocando. Está muy cerca. No necesito esperar ni un instante más para estar en paz para siempre. Es que a ti a quien elijo. Es a ti a quien elijo y a mi identidad junto contigo. Tu hijo quiere ser quien él es y conocerte como su padre, su creador y su amor. Y respiramos. Y vamos más profundo en el sentido de la lección 355. Vamos desmenuzando cada palabra, cada frase que este bonito ejercicio, esta bonita lección nos enseña. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? La paz. Recuerda que no habla de una paz emocional pasajera. Al contrario, habla de la paz que llega cuando dejas de pelear con Dios. Sí, nos la pasamos peleando con Dios, con la vida, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, con nosotras mismas. Habla de esa paz real, no esa paz emocional, esa paz interna. Y luego dice la dicha. Recuerda que la dicha no es euforia, es el gozo profundo de recordar.
No estoy separada, no estoy perdida, al contrario, yo soy una con Dios. Y luego dice, y los milagros. Recuerda que los milagros son los cambios de percepción que ocurren cuando dejamos de mirar desde el ego y cuando permitimos que ese amor que somos interprete la realidad por ti. Y luego dice, a que otorgaré la dicha y los milagros que otorgaré. ¿Sí? Entonces, aquí el curso nos recuerda que no recibimos guardando, recibimos dando. Es algo que nos han enseñado en el mundo. Ah, no, tú quieres tener algo, guarda, tú ahorra, tú separa, tú aparta. Dense cuenta las palabras que usamos. Pero aquí usa la palabra otorgaré. Entonces, tú quieres recibir, da, porque lo que extiendes lo estás reconociendo en ti mismo o en ti misma. ¿Sí? Y dice, cuando acepte la palabra de Dios, son ilimitados. Aceptar la palabra de Dios es aceptar lo que dice de mí. O sea, aceptar que yo soy su hijo, que yo soy inocente, que yo soy amado, pero sobre todo que yo soy tal como Dios me creó. Y son ilimitados, porque lo que viene de Dios no se agota. La paz no va a disminuir si la compartimos. Al contrario, va a aumentar. La dicha no va a perderse cuando la demos. Y los milagros, por supuesto, se multiplicarán cuando los ofrezcamos. Y nos hace una pregunta, ¿por qué no aceptarla hoy? Y esta es la pregunta más amorosa que nos pueden hacer. No dice algún día, dice, no dice tampoco cuando seas perfecta. Dice hoy. Ahora la puedes aceptar. En este instante puedes dejar de esperar para recibir la dicha de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué vamos a practicar el día de hoy esta lectura? ¿Y cómo la vamos a practicar? Es muy importante entender que hemos estado haciendo 2 sesiones de conexión con el Padre en silencio, respirando, aquietando nuestra mente, estando en el momento presente y perfecto. Y por supuesto, conectándonos cada hora con esta frase, la paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Entonces, hoy vamos a practicar algo mente profundamente sencillo y transformador. Vamos a dejar de vivir desde el ego y vamos a comenzar a aceptar la palabra de Dios sobre nosotros. O sea, yo voy a aceptar lo que yo soy. ¿Por qué vamos a seguir esperando para aceptar la paz que Dios ya me dio, que ya nos dio a todos? Entonces, nos recuerda, muchas veces no sabemos realmente cuál es nuestra voluntad. Claro, porque el ego nos hizo olvidar quiénes somos. Y hoy vamos a aceptar la palabra de Dios en nosotros para poder dar paz, dicha y milagros ilimitados. Entonces, cada vez hagamos pausas conscientes durante el día, cada hora, para que no aparezca la ansiedad, el juicio, el enojo, esa necesidad de controlar todo, el miedo, la tristeza. Vamos a detenernos un instante, respirar profundo y recordarnos que tal vez no sé lo que realmente quiero en este momento, pero que el Espíritu Santo está decidiendo con nosotros. Hoy vamos a intentar no resolverlo todo desde la mente del ego, al contrario, vamos a practicar internamente aceptar la palabra de Dios sobre mí.
Acepto que soy su hijo. Acepto la paz en lugar del conflicto. Y aunque todavía no lo sientas completamente, recuerda que el curso nos está enseñando que la práctica abre la puerta al recuerdo. Entonces, observa tus juicios, mira con honestidad, a ver qué estoy juzgando, a ver de qué me estoy defendiendo, a ver cómo estoy interpretando esto desde el miedo, pero sin culpa, solo observándolo y entregándoselo amorosamente a Dios. Y cada vez que aparezca un juicio, porque va a aparecer, a ver, Dios, ayúdame a ver esto desde otra manera. Mira, Dios, yo la verdad quiero paz en lugar de esto. Y convirtámonos en instrumentos de milagros. Mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies tienen hoy un solo propósito: hablar más suavemente, mirar con más amor, escuchar sin atacar, bendecir en lugar de condenar. Esos pequeños milagros cotidianos, entrégalos, extiéndelos. Y antes de dormir, ponte la mano en el corazón y pregúntate, ¿dónde hoy elegí el amor? ¿Dónde pude sentir la guía de Dios? Y prepárate para el siguiente día. Mañana voy a confiar todavía un poco más en el Creador. Y créeme, poco a poco el corazón empieza a recordar que no estás solo, que no tienes que controlar todo lo que pasa, pero sobre todo que no necesitas seguir esperando para recibir la paz de Dios. Gracias por estar aquí, gracias por esta práctica tan hermosa. Nos amo profundamente y nos vemos aquí el día de mañana. Te agradezco en el infinito amor.